Bendiciones, mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este salmo sea ministrado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, hoy vamos a escudriñar el Salmo 78. El Salmo 78 se titula La fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Mira, hermano, desde el título ya nos está diciendo este salmo que Dios es fiel. Lo que pasa es que nosotros a veces no creemos y pensamos que solamente Dios está ahí para la tribulación. Pero Dios está en tus momentos de alegría y también está en tus momentos de tristeza. Él está cuando tienes esperanza y Él está cuando piensas que ya todo está perdido. Él está cuando tú estás feliz y tienes esa fe y esa alegría, pero también Él está en la tristeza. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y recuerda, hermano, no se duerme el que guarda a Israel. No se duerme el que te guarda. El Padre está para nosotros 24/7. Ahí está Él con su amor y su fidelidad. Y cuando a veces estamos pasando por el desierto, pensamos que no, que Dios no está ahí, pero Él sí está ahí. Y del desierto dice la palabra que Él nos saca en sus brazos. Él nos saca como unos niños cargados del desierto. Y Él, cuando estamos en el desierto, cuando estamos en esa tribulación, ¿saben qué hace el Padre, hermanos? El Padre manda a sus ángeles para que nos guarden. Pero mientras estamos en ese desierto, vive Jehová, estamos madurando, estamos siendo mejores, estamos siendo procesados, pero procesados por Él. El autor de este salmo dice que es Asaf, es un masquil de Asaf. Masquil es un término que se refiere a un término literario, musical, como una tonada en específico, ya para interpretar o recitar un salmo. Y ya sabemos que Asaf es el gran cantor y músico de la era de David y de Salomón. Y una de las cosas por las cuales Asaf se menciona mucho en la Biblia es porque él cargó el arca de la alianza, ¿sí? Él cuando David iba a llevar el arca para hacer el templo, Asaf era uno de los que llevaba el arca. Él era compositor, músico, profesor de música. ¿Cuál fue el contexto histórico de este salmo, hermano? Mire, cuenta la historia de Israel desde Egipto hasta el reinado de David, ¿ya? Se cree que el salmo se originó en el reinado de Ezequías entre los años 715 a 687 antes de Cristo, después de la destrucción del templo de Samaria en la capital del reinado del norte. Entonces ya sabemos que hubo una fidelidad de Dios hacia su pueblo que había sido infiel. Y así es nuestro Padre. Él es fiel con nosotros, así nosotros no seamos tan fieles. Este es un salmo a 3 voces. Es un salmo bastante largo, aunque no el más largo de la Biblia, porque tiene 64 versículos. Si es posible, vamos a hacer 2 o 3 capítulos de este Salmo 78. Es un salmo a 3 voces, entonces hay una voz que habla de la historia de la salvación, de cómo Dios desde los antiguos, mire hermano, le cuento, esto es una forma de oración, orar con versículos y capítulos de la Biblia en específico. Cuando usted recuerda, cuando usted le recuerda, cuando usted evoca esa historia de la salvación, es como en el Salmo 2 cuando dice, mi hijo eres tú, y hay un decreto. Entonces cuando usted ora,
Usted a veces nombra ese salmo, eso es orar con los versículos del habla. Usted dice, Padre, es que tú eres mi Padre. Y eres mi Padre porque tú en el Salmo 2 dijiste que había un decreto y que tú me habías engendrado. Asimismo, los antiguos oraban hablando de estos salmos, ¿sí? y diciéndolos en medio de la oración. Aquí Asaf cuenta con detalle la historia de la salvación. Hay una segunda voz que es la voz del juicio, porque de todas maneras el pueblo fue infiel. Pero al final el profeta se lamenta, el salmista se lamenta en varios versículos. ¿Cómo puedo yo utilizar ese salmo a mi favor, hermano? Es aprender de los errores. Mire, todos hemos cometido errores, hermanos, ¿quién no? Todos hemos cometido errores, pero aquí se relata la historia del pueblo de Israel para extraer lecciones de él. Lecciones sobre quién es Dios. Lecciones sobre qué ha hecho Dios. Cómo la gente respondió incorrectamente y cómo deberían aprender hoy de los fracasos del pasado. Entonces, es un salmo cuando yo he cometido errores, que todos hemos cometido errores, pero yo me quiero arrepentir realmente. Cuando yo recuerdo cómo Dios ha estado con usted y conmigo a lo largo de toda su vida. Mire, si usted, por eso dice otro salmo, ese es de David, dice, es que si yo fuera a contar tus maravillas, no tendría cómo contarlas, porque son muchas. Y si usted se pone, hermano, a pensar de que usted nació, todas las cosas buenas que Dios ha hecho con usted, seguramente no terminaríamos, ¿verdad? Porque son infinitas las veces que hemos sabido, porque toda nuestra vida ha sido guiado por Dios, y las veces que hemos sabido que es el mismo Dios ahí en medio de nosotros. Entonces, vamos con esta primera voz. Hay un segmento que va de el versículo 1 al versículo 20, ¿verdad? Y dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. La palabra proverbios o masal da el título, el libro de proverbios. Esto significa una comparación, ¿sí? Entonces aquí el profeta está diciendo que él va a comparar y él va a contar esto y que él va a hablar cosas desde los tiempos antiguos. Recordemos que los antiguos judíos eran unas personas muy estudiosas de la Biblia, de la Torá en esa época, perdón. De la Torá. Entonces ellos desde el principio estaban ahí en las sinagogas y escuchando, y entonces dice Asaf que él va a contar ahí cosas escondidas, que están escondidas desde los tiempos antiguos. Ahí hay un misterio. Vamos a ver qué va a decir el salmista. Dice: las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Porque él recuerda toda esa historia de la salvación. Dice, y empieza con el profeta Jacob,
¿sí? Y dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces mire que él empieza desde la historia de Jacob, desde la ley de Israel, y dice que lo que Dios ha hecho tiene que ser publicado. Y hasta el día de hoy, las obras del Padre las sabemos. Lo que pasa es que nosotros a veces se nos olvida. Y de pronto a veces en abril, en Semana Santa, es que estamos recordando, ay Dios mío, mire que Dios multiplicó los peces. Pero hermano, cuando en su cocina no hay abundancia, recuerde cómo Dios multiplicó los peces. Cuando en su cocina no hay abundancia, recuerde cómo Dios multiplicó los peces. Cuando usted no tenga dinero para el arriendo, para los servicios, para las deudas, para los seguros, recuerde que Dios es el dueño del oro y de la plata. Lo que pasa es que lo olvidamos, pero es real. Entonces el salmista aquí está diciendo que no seamos esa generación contumaz y rebelde y que no dispuso el corazón ni fue fiel con Dios. Cuando algo nos sale bien, ay, gracias Dios mío, ay, eso fue Dios, eso fue la misericordia de Dios. Pero cuando algo no nos sale como nosotros queremos, ay, ¿qué voy a hacer ahí entonces? Y entonces tenemos esa fe tan escasa, tenemos esa fe tan poca. Esa fe es la que el Padre quiere y esa fe es la que el salmista aquí está diciendo, que dispongamos nuestro corazón porque Él es fiel. Luego dice, los hijos de Efraín, les recuerdo algo, Asaf era de la tribu de Leví. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Entonces está contando esa rebeldía, que a pesar de que los hijos de Efraín sabían la historia que habían contado sus padres, ellos fueron que no guardaron el pacto. Y el pacto del Padre es sempiterno. El pacto del Padre no es para un día y ellos no guardaron ese pacto que había con Dios. No quisieron andar en la ley de Dios, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. O sea, ya Dios les había mostrado las obras, lo que él era capaz a sus antepasados, y ellos se olvidaron de eso. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto. En el campo de Zoán dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes con el agua de Mara e hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él. Entonces mire que el salmista está recordando, está imprecando al pueblo, está diciendo, pero mire todo lo que el Padre ha hecho con nosotros, mas sin embargo, mire, buscamos fue la destrucción. ¿Por qué? Porque no creímos.
Dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Y qué llegó ahí? El maná. Dispondrá carne para su pueblo. ¿Y qué llegaron? Las tórtolas. Entonces, mire, hasta ahí hasta esa primera parte del capítulo 20. Mire cómo el salmista nos está diciendo una vez más y nos está recordando. Y recuerden que nosotros somos israelitas por Jesús, por gracia. O sea que ese pacto de Dios lo cubre a usted y me cubre a mí. Amén. Vamos entonces a dejar hasta aquí esta primera parte del Salmo 78. Bendiciones, suscríbase y dele like.